Ingeniería, y el doctor Jorge Zavala Hidalgo, jefe del servicio mareográfico. En un principio tendremos las presentaciones de los expertos en la materia y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas exclusivamente de los medios de comunicación. Entonces cedo el micrófono a la doctora Xoli Pérez Campos. Buenos días a todos. La noche de ayer a las 23:49 registramos un sismo. Este sismo tuvo una magnitud de 8.2 y se localizó aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, Chiapas. ¿Por qué sucedió? Lo que tenemos es la placa de Cocos subduciendo por debajo de la de Norteamérica. Este es el contexto tectónico de nuestro país, son 5 placas interactuando. En específico estaríamos en esta región de la placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica. Eso nos presenta un plano donde tendríamos la posibilidad de sismos en esta región. Al romperse el material en esa placa se genera el movimiento y este sismo. Para ponernos en contexto, México es un país sumamente activo. El año pasado el Servicio Sismológico Nacional registró 15.400 sismos. Entonces, pues efectivamente somos un país muy activo sísmicamente. La localización exacta está en la pantalla, fue en la latitud 14.85, longitud menos 94.11 grados, tuvo una profundidad de 58 kilómetros. Hasta hace unos minutos, las 10:15 de la mañana, el Servicio Sismológico Nacional había registrado 266 réplicas, de las cuales 13 de ellas tenían magnitudes al menos de magnitud 5. La mayor que se ha registrado hasta este momento fue de magnitud 6.1, que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos, unos minutos después del sismo principal. Así es como se vio el registro de este gran sismo en algunas de las estaciones de las cuales recibimos la señal. A mi derecha tienen la estación ubicada en Puerto Escondido, en las costas de Oaxaca, y a la izquierda ahorita aparecerá la estación ubicada en Perla San Martín. Esto se encuentra en el estado de Veracruz y pertenece a la red sísmica de Veracruz, operada por la Universidad Veracruzana. Bien, con la colaboración de la sociedad se llenan unas encuestas preguntándoles si lo sintieron, cómo lo sintieron, qué efectos fueron los que observaron a su alrededor, y estas encuestas llevan a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual tenemos una estrecha colaboración, a generar este mapa, que es un mapa de intensidades macrosísmicas, es decir, cómo se percibió por parte de la sociedad. Lo que podemos ver ahí es que no hemos recibido respuestas de la zona epicentral, seguramente porque fue algo tan intenso que no ha sido posible inclusive tener comunicación o internet. Tenemos más lejanos, alcanzamos a ver intensidades de 5 en una escala modificada de Mercalli, y en la zona de la Ciudad de México también se muestran intensidades reportadas por la población en cuanto a percepción, insisto, de intensidades de 2 y hasta 5. En cuanto a Leonardo Ramírez Guzmán, del Instituto de Ingeniería, estos trabajos que menciona la doctora Pérez Campos, en conjunto con los diversos institutos de investigación en la UNAM, tienen una red de aproximadamente 160 estaciones con otras instituciones de investigación superior, y esta información nos sirve para determinar a través del servicio la magnitud, el tamaño y la ubicación del sismo. Y en el Instituto de Ingeniería generamos estimaciones del movimiento del terreno en el país y algunas estimaciones de pérdidas. Para este sismo en específico, nuestras estimaciones las estimaciones iniciales nos indicaban que 50 millones de personas habían estado expuestas al sismo, que lo habían sentido, y aproximadamente 37 a 38 millones
lo habían percibido de manera moderada a fuerte. La estación acelerográfica más cercana registró aproximadamente 500 centímetros por segundo y esta información que el Instituto de Ingeniería genera se complementa con el sistema Sintió un Sismo que acaba de mencionar la doctora Pérez Campos. En la Ciudad de México también generamos mapas de intensidad, como lo hacemos para todo el país, como se muestra en la lámina que aquí se indica en la parte inferior derecha. Eso es para todo el país y en la parte superior izquierda para la Ciudad de México. En el sistema que tenemos en ingeniería se hacen estimaciones de pérdidas y daños en tuberías y es importante mencionar que este sismo tuvo niveles de intensidad de una tercera parte, una quinta parte de lo que se observó en 1985. Entonces, hay que ser cuidadosos con las aseveraciones del desempeño que tuvieron nuestras estructuras. No fue un sismo para la Ciudad de México que fuera realmente, o que se esperaba que ocasionara daños. Estamos atentos en ingeniería a los levantamientos que harán las diversas sociedades de ingeniería estructural y las mismas que haremos en el instituto, y los mantendremos informados sobre este asunto con la comunidad de la UNAM. El doctor Zavala. Se quedó volteada, estaba bien. Bueno, como ustedes saben, en algunos de los sismos intensos están asociados tsunamis y es muy importante monitorearlos. La red mareográfica operada por la UNAM cuenta con del orden de 11 estaciones en el Pacífico mexicano. Cerca de la zona tenemos en Puerto Chiapas, en Huatulco, Puerto Ángel, Salina Cruz, después más adelante Acapulco, Lázaro Cárdenas y Guatanejo. Se estuvo muy atento. En realidad el tsunami, que se genere un tsunami depende no solo de la intensidad del sismo, sino de su localización, de su profundidad, el tipo de sismo y también de la profundidad en cuanto a la columna de agua que se encuentra. Esto crea una incertidumbre de realmente qué tan importante es el tsunami, puede ser el tsunami, y por ello es muy importante monitorear para complementar las actividades de prevención. En nuestro caso, pudimos detectar olas de 2 metros en Salina Cruz, en Huatulco. Llama la atención, en Acapulco también se tuvo una amplitud bastante importante, ¿no? Entonces, y lo que fue muy, muy importante fue que se pudo monitorear prácticamente cada 5 minutos cómo fue modificándose el nivel del mar, y esta información también es muy importante para las distintas actividades de protección civil. Muchas gracias. Pues ahora sí, damos paso a las preguntas de los compañeros de los medios. Sí les pediría que digan su nombre y medio, por favor. Buenos días, Antimio Cruz. ¿De qué lado? Está bien. Antimio Cruz, de la sección de ciencia del periódico Crónica. Quisiera preguntar si tenemos alguna medida del tiempo que tardó, los segundos que tardó desde que se inicia el movimiento hasta que se registra en Ciudad de México, porque aparentemente ese es un factor que influye también para la movilización de la sociedad, siendo diferente el punto de Chiapas al punto de Guerrero. Gracias. ¿Quién lo responde? No, adelante. Siento que... Ok, aproximadamente, toca hacer cuentas mentales y no soy tan buena, tengo aquí al grupo de analistas apoyando en esto. Son aproximadamente 135 segundos del epicentro a la Ciudad de México. Otra pregunta allá atrás, por favor. Espera el micrófono. Gracias, buenos días. José Antonio Morales, de Grupo ASIR. Me gustaría precisar el punto del que nos hablaron en cuanto a la intensidad y los daños en términos de infraestructura. Nos dice que esto es apenas una quinta parte de lo que sentimos en 1985. Eso
es lo que estamos viendo en términos generales, por lo que no se presentaron tantos daños, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Así es, sí, esa es la razón. Las estimaciones, o más bien las mediciones que tenemos en la estación Ciudad Universitaria fueron aproximadamente 9 centímetros por segundo al cuadrado, y durante 85 fueron del orden de 30 centímetros por segundo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es otra de nuestras estaciones de referencia, más o menos se guarda una relación similar. Por acá, gracias. Acá al fondo, el jardín izquierdo. Bueno. Rafael Flores, de Formato 21, muy buenos días. Preguntar si este es el gran sismo que se ha venido diciendo llegaría a la zona de precisamente de la placa de Cocos. ¿Podemos esperar más? El presidente de la República dijo en la madrugada que podía haber alguno de 7 grados. Yo quisiera que ustedes nos dijeran qué podemos esperar. Bien, el sismo que se ha mencionado por varios años corresponde a la zona de Guerrero, a las costas de Guerrero, en la zona conocida como el Gap de Guerrero, que estaría por acá. Allí es donde se ha comentado que se espera ese sismo de magnitud 8. Este está ocurriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec, en la zona del Golfo de Tehuantepec. Es otro sismo. Es posible que se tengan réplicas, y las réplicas pueden llegar a alcanzar magnitudes de 7. Sin embargo, pues no sabemos ni cuándo ni de qué magnitud van a ser. Entonces, la recomendación a la población es estar atentos. Muy bien. Buenos días, Eduardo Ruiz de 1TV. Preguntarles, antes y después, incluso durante el sismo, se registraron algunos, incluso en redes sociales, algunos videos donde se ven luces en el cielo. ¿Eso tiene alguna explicación científica durante este movimiento de la Tierra? Y la segunda, Corea del Norte realizó una prueba subterránea hace unos días termonuclear. ¿Se puede explicar este fenómeno con una explosión de roca de granito? Es decir, ¿hubo una intensidad tal que pudo haber generado este movimiento telúrico? Primero, en cuanto a las luces, no hay ninguna explicación. El sismo, su origen tiene lugar a 58 kilómetros de profundidad. El epicentro se encuentra en el océano. Los reportes de estas luces son en diferentes lugares de la República, no están relacionadas con el sismo en sí. Por otro lado, en cuanto a la prueba nuclear de Corea, no tiene ninguna relación con este sismo. Es un evento que está ocurriendo al otro lado del mundo, que no tiene la magnitud ni la energía suficiente para provocar sismos en otro lado del mundo. Ahí Gustavo. Rafael Trejo, reportero de Televisa de Foro TV. Me gustaría que profundizaran más sobre cuáles son las características técnicas o geológicas de este sismo que lo hacen tan diferente al sismo de 1985, porque de entrada pues pareciera que este fue mucho mayor por la magnitud 8.2 contra 7.9, ¿no? Hay dos características importantes. Una es su localización con respecto a quizás la costa de Guerrero o Michoacán, el sismo del 85. La distancia a la Ciudad de México fue no más de 400 kilómetros, mientras que en este caso estamos a más de 650 kilómetros de distancia. Técnicamente son dos tipos de movimiento diferentes. En el sismo de Michoacán, si esta es la placa de Cocos, placa de Norteamérica, el movimiento fue de este tipo, mientras que en el sismo de la noche de ayer, el sismo ocurre dentro de esta placa y tiene un movimiento vertical. La imagen que ven a mi espalda es la referencia técnica que los sismólogos usamos, la representación gráfica que los sismólogos usamos para representar esa falla y el movimiento de esa falla. Se ve muy diferente a un sismo como el del 85. Ustedes hablan mucho sobre movimientos trepidatorios y oscilatorios. En este caso, ¿cuál fue el movimiento? En realidad nosotros los sismólogos no hablamos de movimientos trepidatorios y oscilatorios. Este tipo de movimiento está relacionado con la onda sísmica que se siente. Entonces todos los sismos emiten ondas P, ondas S, ondas Love, ondas Rayleigh.
Cada uno de estos tipos de onda tiene un movimiento característico, algunos de ellos son verticales, algunos de ellos son horizontales, y es lo que conocemos comúnmente como trepidatorio y oscilatorio. Cada quien lo pudo haber sentido de manera diferente, pero todos los sismos producen movimientos oscilatorios y trepidatorios. Gracias. ¿Alguna otra pregunta ahí atrás? Gracias. Abraham Nava de Grupo Imagen. Si nos pudieran decir, más o menos, ¿hay alguna ventana en la que pase ya el riesgo de alguna réplica importante? ¿Cuánto tiempo habría que esperar más o menos para decir que ya terminaron estas réplicas relevantes? Pues en realidad no hay una ventana, no podemos saber cuándo va a temblar. Estamos en un país altamente sísmico, podemos tener no una réplica, sino otro sismo en el país en cualquier momento. Entonces, esto es muy importante que la población esté consciente de esto. Estamos en un país sísmico, siempre debemos estar preparados, no podemos bajar la guardia. Aquí hay... A ver, les paso el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Elia Baltasar, soy corresponsal en la Ciudad de México del diario Yucatán y el Siglo de Torreón. Y me gustaría saber qué características o qué tienen las distintas regiones donde se sintió a partir de esta descripción de la intensidad que hizo el doctor. Es decir, una tercera parte se sintió en la Ciudad de México en un efecto, digamos, de la